es una nutre de demasiada jurisprudencia, se nutre de doctrina, y entonces eso hace que cada doctrinario dé opiniones diferentes y la jurisprudencia, haya jurisprudencia, se falla en relación a casos. Ahora pregunto, ¿sí saben de qué estoy hablando de jurisprudencia y de doctrina? Ya lo había explicado, pero sí, ¿alguien tiene duda? Así con honestidad que diga, no, mire, yo no me recuerdo usted. Todo mundo. Gladstone, ¿te recordás que es jurisprudencia y doctrina? Sí, licenciado. ¿Qué es? La jurisprudencia vendría siendo prácticamente como las decisiones como previas que toman los tribunales, ¿no? Bueno, el Tribunal Superior, si no estoy mal. Bueno, es que ¿O estoy dudas mal? demasiado, hombre. ¿Quién me dijo que no se recuerda? Alguien me puso por ahí. Ahora, Karina, ¿se recuerda? Buenas noches, licenciada. Si no estoy mal, es la ciencia del derecho. No, miren, mucha, no se recuerda. Es que sí, hombre. Pónganle coco, mucha. Yo hago mi esfuerzo ahí para que. Miren, pues, jurisprudencia y doctrina son fuentes de derecho. Y la jurisprudencia son los fallos. Y la doctrina son las posiciones teóricas y dogmáticas del estudioso en relación a casos concretos. Ahora ya, ¿sí vamos bien? Es decir, que la doctrina son los argumentos, por así decirlo. Bueno, sí, sí, bueno, si lo queremos ver así de una forma, llamémosle coloquial, Coloquial. superficial, sí, son argumentos, pero son argumentos profundos. Por eso, pero están basados en las leyes, En historia, historia, teorías, etcétera. ajá, son temas así bien fumados, ¿verdad? Que yo, por ejemplo, uno de mis ideales, por ejemplo, es que en un determinado momento yo me convierta en doctrinario, ¿verdad? Porque ya doctrinario es que usted está sentado en su escritorio, con su café, sus libros, ya cuando usted tiene la vida así hecha, ya usted ya no le trabaja a nadie. Y entonces ya usted se dedica a estudiar, a proponer, y ya pasa a otro nivel. ¿Qué es lo que ustedes en determinado momento quizá estén? Porque ahorita manejamos mucha dependencia económica, ¿verdad? Ok, entonces, dentro de ese aspecto de jurisprudencia y doctrina, vamos a entrar a un tema genérico. Y si quieren, ese va a ser el título. Le vamos a poner solución solución y arreglo de controversias y conflictos internacionales. Pongámosle así ese título. Vamos quizá a trabajar un par de sesiones. Es algo cargadito, muchachos.
Salgo cargadito. Bueno, disculpe, soluciones. Perdón, licenciado, ¿es solución y arreglo de controversias? Es que como ahorita me lo inventé, vamos. Ok. Es puro doctrinario, Sería vamos. solución y No, arreglo Entonces de sería controversias. solución y arreglo de controversias y conflictos. es que no sé qué dije. Internacionales. Algo así. O sea, esto estuvo bien fumado. Es que así es, vamos. Es que el doctrinario así es. Se fuma y piensa. Es un ejercicio mental. Es como ir al gimnasio, a mucha. Entonces, dentro de ese concepto, tenemos nosotros controversias y conflictos. Entonces, les voy a explicar las diferencias. Una controversia doctrinariamente es aquella que no es bélica, sino que hay diferencias, ¿verdad? Políticas, jurídicas, sobre algunos fallos, por ejemplo, entran controversias. Entonces, por ejemplo, México se metió a una controversia política. ¿Con quién? Ahorita. Que Con se la España. jaló con España. ¿Eh? Sí. Innecesario, creo yo. Innecesario, a mi punto de vista. Se metió en una controversia política. Y entonces, ahí no hay nada de bélico, ¿verdad? ¿Vamos bien? Entonces hay una controversia política. Por ejemplo, Guatemala y Belice tenemos controversia. Sí. No, tenemos conflicto. Ahí es donde va la doctrina. Mira, por eso la pregunta. ¿Eh? No hay conflicto, Giovanni. ¿Correcto? Ahorita voy a explicar por qué. En todo caso, hay un diferente. Sí, hay un diferéndum, sí, Hay un efectivamente. diferente, ¿verdad? Ya lo caché. Ya me están agarrando la onda, mucha. Entonces, Guatemala tiene una controversia con Belice, que no es política. Fíjense, es jurídica. Ya vamos comprendiendo. Entonces, nosotros tenemos controversias jurídicas y controversias políticas. ¿Vamos bien? Ahora, esas controversias se tienen que solucionar por la vía pacífica. O sea, la solución pacífica de controversias. Qué aburrido resolverlas así. ¿Verdad? Pero, por ejemplo, bueno, yo lo que entiendo, por ejemplo, de México, es que como fue en tiempo político, esa es mi interpretación personal. Viene López Obrador y en época de campaña viene y busca levantar ánimos de nacionalismo, ¿verdad? O sea, es una cuestión estratégica. Ánimos de nacionalismo, buscando popularidad. Y entonces viene, y con España porque el discurso pega, ¿verdad? Nosotros mismos aquí en Guatemala, en determinados momentos, entramos a debatir sobre ese tema, primero que no fue conquista, ¿verdad?
Y luego que no fue descubrimiento, ¿verdad? Son temas que los manejamos y que en efecto, en términos técnicos, no fue conquista. Y en términos técnicos tampoco fue descubrimiento, ¿verdad? Se podría catalogar como una invasión, por ejemplo. Pero, y escuchamos nosotros también decir que producto de nuestros problemas actuales, echamos la culpa a España, ¿verdad? Y muchos problemas. Se los decimos, es por ellos, ¿verdad? Que el cristianismo, que la imposición de la indumentaria maya es una imposición, que los nombres, la toponimia de las regiones, de los municipios, de los departamentos es una imposición cosmogónica, y empezamos con esa situación. Y entonces pega, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿por qué España? Estamos hablando de controversias. ¿Por qué España no le hace el reclamo a Estados Unidos? Perdón, México no le hace el reclamo a Estados Unidos del despojo que sufrió. Y sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Pregunto. Sí, de los estados que están al sur de Estados Unidos. Ajá, Los Ángeles. Por ejemplo, ustedes vean la película del zorro. Ahí la explica. ¿Vieron la película del zorro? Toda la serie. Pero por Catherine Zeta-Jones, no por la historia. Puchica, y Bernardo, vamos, el mayordomo. Licenciado, perdón, pero por Catherine Zeta-Jones, no por la historia del zorro. Y pues, y cuando estaban espadeando, decís vos. Bueno, entonces, ahí explica, ¿verdad? El despojo, pero ¿por qué a Estados Unidos no y a España sí? Por ejemplo, ¿verdad? Bueno, entonces tiene una razón política que pega, ¿verdad? Y obviamente no le conviene pelear con Estados Unidos por ese tema, quizá a España sí. Entonces aquí tienen una controversia política y se necesita, en su momento va a necesitarse una solución pacífica de controversias. Ok, entonces ahora voy a pasar acá a un punto, dice. Vamos a ver. Me voy a permitir leer algo. Si ustedes la googlean, les agradezco. Hay una sentencia del 30 de agosto de 1924 del Tribunal Permanente de Justicia Internacional. A quien tenga acceso ahí a otro dispositivo, ponga Tribunal Permanente de Justicia Internacional de La Haya. Entonces, en esa sentencia se formó jurisprudencia sobre el concepto de controversia. Entonces se creó jurisprudencia internacional para establecer que es una controversia internacional. Y entonces dice, se las voy a leer literalmente, es un desacuerdo sobre puntos de hecho o de derecho, una contradicción o divergencia de tesis jurídicas o políticas de intereses entre dos estados. Entonces ya hay una jurisprudencia sobre lo que se considera una controversia. Vamos agarrando la onda, hacia dónde va la sesión de hoy. Porque al final vamos a establecer mecanismos de solución pacífica de controversias, que es la vía diplomática. Y estamos en el curso de Derecho Diplomático. ¿Vamos bien? ¿Jóvenes? Ok. Es un curso algo cargado, mucha, que los que no tienen formación o vocación jurídica, se les va a tornar un poco ansioso el tema porque quisieran escuchar teorías y casacas, ¿verdad? Pero aquí no estamos con casacas, aquí estamos con cuestiones
bien puntuales que no tienen objeto de discusión. Ese es el tema, ¿verdad? O sea, no está sujeto a consideraciones de tipo personal. Entonces, la teoría, ahora voy a la teoría. La teoría del derecho internacional sobre solución pacífica de controversias nos dice que hay dos formas de arreglo de controversias. No me he metido al conflicto bélico. Estoy hablando solo de lo jurídico y lo político. ¿Vamos bien? Ahorita no estoy hablando de controversias, de conflictos internacionales bélicos. Estoy hablando de temas jurídicos y políticos. O sea, esas diferencias de antítesis jurídicas, de teorías, de posiciones. Entonces tenemos el arreglo diplomático y el arreglo político. El arreglo diplomático, eso, ambos nos llevan a arreglos jurídicos, pero previo del arreglo jurídico hay un arreglo diplomático o hay un arreglo político. Entonces, cuando España, porque eso lo van a solucionar, esa diferencia la van a solucionar. Entonces, cuando se solucione, va a quedar establecido en un documento. No crean ustedes que va a ser así solo de palabra, sino que va a quedar establecido en un documento el arreglo al que llegaron, porque van a tener que llegar a un arreglo, pero que va para largo. Va para largo porque esta Claudia tiene que mantenerse en el discurso. Pero luego va a venir seguramente España y va a empezar a presionar y van a empezar a ceder, pero yo considero que por lo menos unos 4 años va a llevar ese arreglo. Va a haber un diferendo largo. Entonces, el arreglo diplomático conlleva el arreglo jurídico. ¿Por medio de qué? Fíjense pues. 1, negociación directa. O sea, la negociación directa es que se sientan los cancilleres. Porque por el momento no hay rompimiento de relaciones de ningún tipo. ¿Me explico? ¿Vamos bien? Pero pudiera ser la antesala, eso sí. Pudiera ser la antesala. Que en determinado momento España diga, bueno, yo voy a retirar a mi embajador. Ahí ya se puso la cosa diferente. Entonces tenemos el arreglo de negociación directa. Luego vienen los buenos oficios. Búsquenme qué son los buenos oficios. Porque si no se los doy yo todo ahí. Qué fácil ustedes ahí sentaditos con su cafecito y los que están con cámara apagada. Los buenos oficios. Hoy es viernes del cuerpo lo sabe. Un actor externo facilita el contacto entre las partes sin intervenir directamente en las negociaciones. Ajá. Entonces viene don Bernardo, ¿ah? Que le gustan los viajes. Entonces dice, de repente me echo mi colazo a España, ¿ah? Y entonces se mete a dar sus buenos oficios, pero esos buenos oficios los desarrolla el canciller. Entonces el canciller se reúne con la canciller mexicana y luego con el español y platican y él se propone como dar sus buenos oficios. Ya me agarraron la onda. Fíjense que ayer les voy a contar una experiencia interesante. Nada que ver con lo internacional, pero lo apliqué al curso que doy de ciencia política en la mañana. Y después los compañeros, los muchachos se molestaron un poquito, pero después lo comprendieron. Vienen y me pidieron que no les diera clase hoy en la mañana porque solo tenían mi curso y que no querían gastar y que estaba lloviendo y que no sé qué. Entonces yo le dije, solucionen ustedes la situación y me lo dicen. Entonces, les cuento esto como anécdota interesante porque apliqué un poco la diplomacia.
Entonces vienen y me ponen, bueno, mi licenciado, ya acordamos que no queremos recibir clases. Así, así como un día me escribió Hansel, ¿verdad? Así a lo seco. Mire, aquí me pela y vamos, ¿verdad? Entonces yo le escribí. Les dije, mire, ustedes me dijeron que era por tal y tal cosa, no porque no querían. Y si me lo van a explicar, me lo van a explicar diplomática y políticamente. Y pónganse de acuerdo ustedes. No pongan las contradicciones en el chat. Y funcionó, se lo resumo, fue un poquito más largo, pero funcionó. Se pusieron de acuerdo y ya de una forma diplomática me pidieron que yo accediera. ¿Me explico? Entonces, así es la solución de controversias. Entonces, cuando hay una controversia, entonces uno tiene que recordarse que estudia relaciones internacionales y que Bautista les explicó algunas formas. Entonces, los buenos oficios. Ahora, ¿y qué es la mediación? Es el otro punto. Mediación. ¿Ya encontraron? Ya, un tercero neutral, país, organización internacional o individuo, actúa como intermediario para ayudar. Pero estamos hablando en derecho internacional. Por eso les pedí Sí, el diccionario. para ayudar a las Yo partes a llegar a un encontré, acuerdo. Por eso les pedí diccionario, mucha. Quizás sería para encontrar acuerdos de beneficio mutuo, licenciado. Pero tal vez dejemos el quizá. Busquemos. Lick, ¿Sí? yo encontré que la mediación internacional es un proceso de acercamiento de distintas partes en conflicto de manera voluntaria o bajo presión para llegar a un acuerdo, sea satisfactorio o no. Ajá. Así es. Miren, no manejen el quizá, el que yo creo que tal vez es así. No, aquí yo les dije, busquen diccionario y... Ok, entonces, la mediación es cuando... bueno, vamos a poner el ejemplo. Lo que se llama el conflicto de enfrentamiento armado en Guatemala. Entonces, aquí habían controversias. Aparte del conflicto, habían controversias de qué hacer. Afuera, ahorita no pensemos en el conflicto armado como tal, sino en la controversia de qué hacer a nivel internacional. Entonces empieza la presión internacional. Mucha, siéntense. Mucha, platiquen. Y entonces, ¿qué grupo se formó? Si un internacionalista en el privado a mí no me responde esto, yo lo mando a su casa de regreso. ¿Qué grupo se formó para apoyar el proceso de esa mediación? La mucha. No me defrauden, hombre. Internacionalistas. Y no en Navidad, en las cenas ahí en la casa. ¿Qué estudia, mija? Contadora, licenciado. Internacionales, dice usted. Pues, ya buscaron. El grupo Contadora. ¿Lo han oído? No. Sí, licenciado. Búsquelo ahí. ¿Qué es el grupo Contadora? Licenciado, yo encontré que el grupo Contadora buscó propiciar la distensión bélica en el área, crear condiciones de paz mediante acuerdos que eliminaran el armamentismo y la presencia militar extranjera e impulsar un proceso de desarrollo económico y social en la región. Entró a mediar. ¿Me explico? O sea, empezaron a ejercer presión. Correcto, vamos entendiendo. Porque aquí nadie se quería sentar, mucha. Bueno, es que ustedes también los entiendo, son bastante jóvenes, pero eso no los exime de la responsabilidad de conocer estos temas.
Licenciado, perdón, pero ese grupo no fue el que inició todo el asunto para los acuerdos del Tratado de Esquipulas, o sea, lo lejos, vagamente. Promovió, es que el Promovió, grupo contador es muy importante. Es que, vea, tal vez me voy a desviar un poquito. Las economías latinoamericanas y centroamericanas ya estaban muy débiles, sumamente débiles. Y el comercio internacional se estaba dificultando. Entonces, eso pudo haber traído problemas más serios de los que tuvo. Entonces, el grupo Contadora empieza a promover acercamientos entre las partes para que se sentaran a platicar, y entonces prestó su sede para que fueran a platicar. Es que los acuerdos de paz no, no son así tan simples como los quisiéramos ver, sino que tuvo pláticas previas en donde el grupo Contadora los motivaba porque no habían acuerdos. Entonces, por ejemplo, se dieron reuniones en Ottawa, en México, una serie de procesos de mediación previo a entrar a solucionar el conflicto. Por eso se denomina mediación, ¿verdad? Porque esa mediación es una presión internacional en donde obliga a las partes. Entonces, si nosotros volvemos al tema de España, México, por ejemplo, pudiera darse un proceso de mediación en donde se empiece a ejercer ya presión para que platiquen, y que seguramente pudiera venir de empresarios, porque España y México tiene un comercio muy grande. Y entonces los empresarios, por medio de otros estados, pudieran promover esa mediación. Luego viene la investigación y conciliación. Busque investigación y conciliación en derecho internacional público, dentro del marco de los conflictos y las controversias. ¿Ya? Investigación, ¿y qué más mencionó, licenciado? Perdone. Y conciliación. Conciliación, similar a la mediación, pero aquí el conciliador analiza el caso y sugiere posibles soluciones basadas en un análisis más profundo de los hechos y el derecho aplicable. Las partes Pero pueden Álvaro, aceptar. ¿estamos en derecho internacional? Sí, pero ¿Sí? Público específico, quiero solo verificar. Si es que más me suena. Sí. Ah. Licenciado. Sí. Yo encontré que la conciliación en el derecho internacional es el término que se utiliza en la ley modelo para designar, en sentido amplio, todo procedimiento por el que una persona o grupo de personas presentan asistencia a las partes de una controversia para que puedan llegar a una solución amistosa. Estamos en derecho, ¿verdad? Internacional, así es. ¿Sí es? Entonces las partes, ya sea la que está en los buenos oficios o en la mediación, investigan. Entonces, al investigar, logra determinar los puntos controversiales o los puntos en común y se los pone en la mesa para que concilien. Entonces les explica la serie de diferencias. Por ejemplo, regresemos al conflicto armado en Guatemala. Yo se los digo porque yo estuve un poco de cerca en el tema, y una de las controversias es que el gobierno, el Estado, no quería platicar con 4 partes. Y esas 4 partes eran EGP, PGT, ORPA y FARC. ¿Se recuerdan? ¿Les suena o no? Entonces, sí, eran cuatro grupos guerrilleros, ¿verdad? La Organización Revolucionaria del Pueblo en Armas, ORPA,
las Fuerzas Armadas Rebeldes FARC, el Ejército Guerrillero de los Pobres, el EGP, y el Partido Guatemalteco del Trabajo, el PGT. Y ellos no querían ceder porque decían, no, nosotros somos las partes y aquí negocia con los cuatro. Pero el Estado de Guatemala tenía la razón, decirles, miren, es que yo no puedo hablar con cuatro, yo tengo que hablar con uno. Y eso fue lo que retrasó mucho el tema hasta que Gaspar y John, bueno, los comandantes de ese entonces, que ya solamente queda vivo Pablo Monsanto, solamente él queda. Pablo Monsanto es el que creó el partido, ha creado dos partidos, Convergencia Nacional y ANN. ¿Sí le suena, no? No, es que son muy jóvenes y ustedes no leen mucho, mucha hambre. Entonces, estos vienen y se tuvieron que poner de acuerdo y crearon la URNG. O sea que la URNG es la unión de esos cuatro grupos. Y aún así con diferencias. Y así es que siguieron, porque de alguna manera adentro habían problemas intestinos, pero el gobierno, y con justa razón, les decía, mire, es que yo hablo con uno, no podemos estar hablando 5 en la mesa. Pero esos no eran problemas intestinos, eran estomacales directamente, generales. Eran generales, así. Y al final entonces aceptaron porque en la investigación se determinó que ese era uno de los grandes problemas, ¿verdad? Y entonces se llegó a la conciliación y se llegó a la firma de los acuerdos de paz, que ese será otro tema de otro capítulo. Ok, vamos agarrando la onda, mucha, quiero que les quede bien claro ese tema. Sí se va comprendiendo, sé que es algo cargado y algo de repente aburridón para algunos, pero de mucho aprendizaje, pensaría yo. Bueno, entonces ahora tenemos el arreglo político. Entonces el arreglo político, si nosotros lo queremos ver de una forma más sencilla, vámonos, saquen su carta de las Naciones Unidas, por favor. Y para no estarnos complicando, ¿ya tienen su carta? Esa carta la deberían de tener físicamente, mucha. Yo la verdad que no sé cómo están estudiando ustedes. ¿Ya lo tenemos? Sí, Ok, entonces, ahora... Oh, chica, yo me perdí aquí. Ay, ¿qué estoy haciendo? Carta de las Naciones Unidas. Vámonos al tema del Consejo de Seguridad y Resolución de conflictos. Ayúdenme a buscar ahí, porfa. Arreglo pacífico de controversias. Ya, artículo 33. Del 33 al 38. Sí, entonces, bueno, sí, entonces ahí está el mecanismo para la solución de las controversias políticas. ¿Correcto? ¿Vamos bien? Ok. Entonces ahí lo toman en cuenta. Y ahora, para ir como que concluyendo la clase de hoy, entonces, vámonos ahora al sistema interamericano.
Bueno, pues mire, pues. Creo que en su momento yo se los expliqué que nosotros tenemos el sistema de Naciones Unidas. ¿Sí se los expliqué? Estoy seguro. Sí, ¿Verdad? Entonces, el sistema de Naciones Unidas, la ONU es parte del sistema de Naciones Unidas. Por ejemplo, también tenemos el sistema africano. Tenemos el sistema asiático, el sistema europeo. Y en el caso nuestro, nosotros tenemos el sistema interamericano. Busque ahí sistema interamericano. ¿Ya lo encontraron? ¿Ya? Jóvenes, jóvenes. No han encontrado qué es el sistema interamericano. Lick. Ok. Dice ¿Qué nos que dice? es el mecanismo regional encargado de promover y proteger los derechos en América, con base en su soberanía o en el marco de la Organización de Estados Americanos. Ok, muy bien, gracias. Entonces, ese sistema interamericano tiene herramientas jurídicas para solucionar controversias y conflictos. Entonces se las voy a leer. ¿Cuáles son esas herramientas? La misma carta de la OEA es una. La otra. ¿Han escuchado el TIAR? T-I-A-R. No. No, Lick. Es que a mí, miren muchachos, Es ¿qué han hecho en un estos tratado, años? pero no recuerdo de qué. A mí me preocupan mucho. Preocúpense. Miren, les voy a decir algo de buena onda. No me lo vayan a malinterpretar. Pero los amigos tenemos que hablarnos con la verdad. El nivel académico de ustedes está un poco bajito. Y espero que estén conscientes de eso. Porque si no están conscientes de eso, preocúpense más. En parte es responsabilidad del sistema y en parte es responsabilidad de ustedes. Pero no saber que existe el TIAR en el semestre de ustedes es peligroso. Se los digo como cuates, no se me van a enojar, ¿oyen? Por favor. Tómenlo así, buena onda. Helio. Pero, Sí, Lick, por algunos años, porque quería la comunidad interamericana, liderada por Estados Unidos, aplicárselo en el caso de Venezuela. También se hablaba de que todos los países, bueno, los estados parte tenían la obligación de intervenir. El TIAR ya se refería militarmente en los asuntos de un Estado americano, cuando la democracia está en peligro, cuando puede ser susceptible de intervención por parte de un Estado fuera del sistema interamericano. Sí. También No se tenés mencionaba razón. que no se aplicó en el caso de Argentina, cuando fue el conflicto con Gran Bretaña. Prácticamente todos los estados del sistema interamericano pues se hicieron de la vista gorda y no hubo esa
aplicación que Argentina, por cierto, sí lo solicitó, pero no sé. Tenés razón que estuvo de moda, pero sigue vigente y activo, ¿verdad? O sea, Sí, sigue sí, existiendo. mediáticamente me refiero, porque Ajá, obviamente ese es un tratado sí. Y el que forma parte del sistema interamericano. Lo que recientemente, no estoy seguro y quería preguntarle es, en el recientemente caso un de Nicaragua presidente y Venezuela colombiano que renunciaron. amenazó a Chávez, a Maduro con el TIAR, con la aplicación del TIAR. Entonces, jóvenes, pónganle atención a esos detallitos para que no se me vayan. Entonces, ¿ya encontraron qué es el TIAR? Ya, licenciado, se lo leo. Sí, porfa. Muy bien, dice el TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca es un acuerdo que busca la cooperación en seguridad y defensa en el continente. Para ello establece dos principios fundamentales. Condena el uso de la fuerza para resolver conflictos entre los países firmantes y asegura la defensa mutua si algún Estado partícipe es agredido. Fue firmada en 1947 como resultado de la doctrina de Monroe. Sí. Otra. Lick, perdón, este no fue el tratado al final, ahorita bajando libros con lo que están leyendo y lo que dijo el compañero Helio y la compañera. ¿No fue el tratado que bloqueó a Cuba en los 60s? Que yo recuerde, no. Es que me suena que por ahí hay algo de historia con eso. O sea, me Hombre, quedé pensando no ahorita. recuerdo, te soy honesto. Es No, que no sé. no ha sido activado muchas veces o tocado el tratado como tal, pero creo que sí lo utilizaron para los 60s con Cuba. Estoy seguro. Ok. Sí, no lo sé. Cuando se activa, se le llama el dispositivo. Busque ahí el término dispositivo internacional. Finalizar el comercio de armas, me imagino. Por ahí el No, asunto. no, busquen ahí que es un dispositivo internacional. Dispositivo es cuando se activan los Las temas. alertas. Ajá. Ok, gracias. Ok. ¿Qué nos dice que es el dispositivo? Helio. Sí, la pregunta que tenía es si se denuncia el Tratado Interamericano, o sea, la Carta Fundacional de la OEA, ¿incluye esto la denuncia al resto de tratados o tiene No, que ser uno por uno? no. Es que, buena pregunta. Buena. ¿Se recuerdan que yo les expliqué qué es el derecho originario y el derecho derivado? Así Correcto. es. Ajá. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Mira, pues, la carta de la OEA, ¿de qué año es? Busquen. ¿1948? 48, ¿no? Acá, ahora se van a encontrar con algo interesante. ¿Y el TIAR de qué año es? Del 48 también. 1947. 47. Es un año antes. Entonces, ¿se recuerdan que yo les expliqué que en Derecho Internacional Público, y creo que la plática también lo tuvimos con Giovanni en ese día, que aunque el principal tratado salga después, absorbe como derecho derivado el anterior. Entonces, por ejemplo, la OEA ahora, la carta de la OEA es como el SICA. Se vuelve originario. Pasa a ser derecho originario y los que estaban ahí regaditos, aunque hubieran sido antes, se convierten en derecho derivado. Ya agarraron la onda. Sí. Sí, licenciado. Entonces, por tu pregunta, Helio, son tratados diferentes. Correcto. El otro tratado es el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas. Apunte ahí y búsquelo. Tratado Americano de Soluciones Pacíficas.
Si miren ustedes la carrera que ustedes dispusieron estudiar, quizá conmigo están abriendo los ojitos en que no es de teorías, que el idealismo, que el realismo. No, si la carrera esta es técnica, mucha. Si ustedes la quieren agarrar por el lado técnico. Ahora, si se quieren ir por el lado de las casacas, van a dar casaca, ¿verdad? Pero es lo que yo decía la otra vez, creo que lo platiqué con usted, licenciado. Es una carrera que al final es con experiencia basada en el campo directamente. En el campo, claro. Así es, así es. Y si ustedes no quieren dejar su zona de confort en donde están, que lo platiqué con unos compañeros, no sé si están presentes cuando me fueron a dejar el texto paralelo, ahí ustedes deciden qué camino quieren, pues. ¿Alguien está de los que platicamos ese día? No. No. Nadie. Sí, vos estabas, ¿no, Giovanni? Alma, sí, Alma, claro. Sí o sí. Claro. Entonces usted y Mano, si ustedes quieren quedarse en su zona de confort, quédese ahí teorizando, leyendo a Hugo Grocio y a Montesquieu, y van a pasar leyendo eso toda la vida. No, pero fuera de todo, y es algo que he platicado con colegas, que tengo amigos sociólogos y politólogos, que al final las tres carreras unificadas pueden llegar a hacer un gran estudio a nivel sociedad, nacional, local, internacional y regional, obviamente, pues, o sea, el negocio al final en estas alturas del partido está en ese tipo de estudios, honestamente, no en... Si podemos llegar a estar en una situación del Estado como embajador, en un puesto político, diplomático, pues va a ser bueno, porque al final es curricular, es experiencia, pero la carrera del lado latinoamericano considero yo que es más en estudios, una asesoría muy buena y adecuar a las políticas futuras de cada país. Uh-huh. Sí, o sea que hay campo, mucha, pero ustedes tienen que salir, pues, y ser más proactivos leyendo. Pero bueno, entonces el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas de 1948, que son básicamente las herramientas del sistema interamericano. Entonces, quizá lo vamos a dejar por ahí, hay mucho más que hablar y platicar, pero ya no les quiero aburrir ni cansar. Solo con la sesión de hoy creo que cubrimos las del final. Algo así. Sí. Es bonita la carrera, mucha. Agárrenle sabor. De acuerdo, pues. Disculpe, ¿qué sesión sería esa? Sería la 17, ¿verdad? Perdone la pregunta. No sé, vos. No sé. Según yo, es la sesión 16. Es la 17, porque nos quedamos en la 14. Llevamos de esta, yo creo que ahorita llevamos 2. Llevamos... Por eso. No, porque la primera dejó lo de buscar en el documento que nos mandó. Es cierto. ¿Y la segunda? Fue la clase pasada. La del miércoles. Uh-huh. Vamos a ver. Aquí tengo los famosos textos. Pues chica, vamos a ver. ¿Los de clip o los de gancho? Bueno, no, ahora disminuyó el ganchito. Vamos a ver. 10º texto paralelo dice 14º paralelo. Texto por 14º. Dice Tania Sofía Morán. Aquí está Tania, ¿no? Sí. Vamos a tomar otro así al azar. Sí, con 14 se terminó. ¿Y cuántas sesiones llevamos? 3 con esta, licenciado.
Ah, ok, entonces sí es 17, mucha. Ok, 2 que usted nos ha dado y una, como lo comentaba la compañera, la de los, lo que nos dejó por WhatsApp. ok, sí, ese documento es bueno, mucha, que les mandé. Ese deberían de estar usando aquí en esta clase. Sí, por eso lo mandé. Ese glosario. Ni se recordaban ustedes. Está bueno. Espero que lo hayan leído, mucha, hombre. Está bien, pues. Pasen feliz tarde o noche. Feliz noche. Sí. Feliz noche, Lick. Feliz noche, Lick. Buenas noches, licenciado. Adiós.